A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Hola amigos, sean bienvenidos como siempre a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, sintonizarnos por el Periscope, también en el Facebook Live y vernos a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, según la Organización Mundial de la Salud, el trastorno obsesivo compulsivo está entre las 20 primeras enfermedades discapacitantes y entre las 5 enfermedades psiquiátricas más comunes. Para conocer un poco más sobre este tipo de condición mental, nos acompaña vía telefónica Siboney Pérez, psicólogo y COAT. Bienvenida, doctora. Buenos días, Jackson. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos nuevamente. Este tema es bien interesante, lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Muchas personas quizás lo han vivido de cerca por ellos mismos, por ser estar con esta condición o por tener algún familiar. Algún familiar con esta condición. Exactamente. También. Bueno, doctora, para conversar sobre esto, empecemos por definir qué es un trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno de ansiedad, está catalogado dentro de los trastornos de ansiedad, que se caracteriza, Jackson, por la presencia tanto de obsesiones y de compulsiones. ¿Qué significa esto? Las obsesiones vienen a ser pensamientos, imágenes, impulsos recurrentes y persistentes que tiene la persona y que lo está experimentando y viviendo como intrusivos, no deseados. Y las conductas que hace, que vienen siendo las compulsiones, son repetitivas, que hace para contrarrestar o en respuesta a estos pensamientos intrusivos. Es decir, la obsesión es el pensamiento persistente y molesto, eso es la obsesión. Y las compulsiones vienen a ser los rituales y todas las acciones que se hacen o las conductas para controlar la ansiedad que le producen estos pensamientos molestos e intrusivos. Por eso es que se cataloga dentro de los trastornos de ansiedad. Y aquí es importante la diferencia, Jackson, porque también hay un trastorno obsesivo de la personalidad, que es un diagnóstico diferencial, porque en el trastorno de personalidad no están ni las obsesiones ni las compulsiones. Están más bien, son rituales de orden, de perfeccionismo y de control. Y a veces la gente tiende pues a confundir esto y llamar a cualquier persona que tenga estas conductas de rituales como una persona obsesiva o que tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Y hay una diferencia. Uno es trastorno de ansiedad, el otro es trastorno de personalidad. Doctora, mencionó algo importante. Nosotros a veces catalogamos a las personas si son muy maniáticas, por decirlo así, con este trastorno, pero ¿cómo darnos cuenta que en verdad una persona tiene esta condición? ¿Cuáles son esas señales, esos síntomas? ¿Cuáles son las señales? Son, primero, hay una persistencia tanto en la idea, en realizar la acción, en rumiar el asunto. O sea, estos son pensamientos que no son deseados, son percibidos incluso por la persona que los está experimentando como inapropiados, ilógicos, carentes de sentido. También los experimenta como algo ajeno a él mismo, a su propia personalidad, a su propia constitución. Y tienen la particularidad, es que las acciones obsesivas van a tener este carácter ritualístico que va a aliviar la ansiedad. Y por más que intenta desechar estos pensamientos, no va a poder con ellos, pues, porque justamente le va a producir mucha más ansiedad. ¿Qué sucede? Todos nosotros, en condiciones normales, sin tener ninguna condición de trastorno de ninguno de los dos que mencioné, podemos tener preocupación excesiva sobre problemas de la vida cotidiana, problemas reales. Ahora, ese problema que podemos tener o esa preocupación no nos va a generar ni la parte obsesiva, que es la parte de la angustia, porque se va a convertir en pensamientos irracionales, y tampoco la compulsión o la conducta para minorar esa ansiedad. Porque obviamente nosotros, para poder estructurarnos en la vida y para poder lidiar con ella y para poder adaptarnos a las circunstancias,
recurrimos a patrones, recurrimos a ciertos rituales, pero ellos no nos generan a nosotros ansiedad y ni pensamientos irracionales. Entonces, la diferencia es justamente a que la persona que padece el trastorno obsesivo compulsivo no puede eliminar ni los pensamientos intrusivos ni la compulsión que alivia la ansiedad, porque cae en un círculo vicioso. Hay ansiedad, hay la compulsión, hay viene el pensamiento, secciones, imágenes, viene la ansiedad como una manera de disminuir este miedo, esta angustia, lo que siente, vienen las compulsiones o las conductas y temporalmente estas compulsiones alivian la ansiedad, pero vuelve a repetirse nuevamente, pues porque después la persona necesita incrementar las compulsiones para tratar de reducir los pensamientos que tiene, y entonces entra en un cuadro de cronicidad incluso de la sintomatología. Claro, es como una especie de droga, ¿no? Claro, no es una droga porque no se la toma. Exacto, pero están en pero su acción le produce alivio. Temporal y momentáneamente. Luego ese alivio necesita ser incrementado, entonces los rituales y las compulsiones se hacen todavía mucho más intensas, se intensifican en el tiempo, son más persistentes y llega un momento en que la persona ya pierde el control incluso de esa compulsión. Claro, doctora, vamos a quedarnos un poco allí. Vamos a hablar de esos rituales. ¿Qué tipo de rituales, por ejemplo, podemos citar aquí en este espacio que las personas generalmente con esta condición lo cumplen o lo realizan? Ok, fíjate, por ejemplo, si una persona tiene la obsesión, que es el pensamiento, la imagen, de contraer una enfermedad, mediante el dar la mano, al saludar o que se ha tocado porque tiene miedo a la contaminación. Esa es la obsesión, ese es el pensamiento. Claro. ¿Cuál va a ser la conducta o la compulsión? Se va a estar lavando las manos continuamente, va a bañarse, va a estar limpiando la casa, las cosas, o sea, de una manera que desde afuera lo vemos como totalmente irracional, porque tú le dices a la gente, bueno, pero ya te lavaste las manos, ya te cuidaste, y va a decir, no, todavía no estoy limpio, y eso va incrementando su ansiedad. Por ejemplo, otro pensamiento como obsesión, no cerré la llave del gas. Entonces, la compulsión, ¿cuál es la conducta? Es devolverse constantemente a chequear la llave del gas. Y por más que le dices, está cerrada, se cerciora, cuando va a salir, vuelve a retroceder y vuelve a cerrar la llave del gas. Que son eso que se llaman las dudas patológicas, la duda sistemática, pues porque necesitan comprobar sin resolver absolutamente nada. Claro. Entonces, esto es lo que, para que vean, la obsesión es el pensamiento, la compulsión es la conducta. Eso es lo que llamamos, doctora, las personas que son maníacas. Uh-huh. Mira, es que tú puedes, las personas maníacas es otra cosa. Eso es, qué bueno con la pregunta porque nos permite psicoeducar a las personas. A ver, en las manías se dan conductas, se pueden dar conductas repetitivas, pero no llegan a estar aquí, como el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Uh-huh. Esto, la característica es la repetición, la frecuencia y la intensidad. Tú puedes ser, un perfeccionista porque te gustan las cosas buenas, Jackson, uh-huh. Te gusta tener tu casa arreglada, tu escritorio arreglado, limpio. Eso es una cosa, eso pudiera catalogarse como, oye, eres maniático del orden, pero no necesariamente es una obsesión. Obsesión es cuando eso te produce ansiedad, el que tú veas algo fuera de lugar, claro. El que tú encuentres un polvito en tu escritorio, ya eso te genera una ansiedad que no empiezas a controlar y entonces estás generando la obsesión y la compulsión, porque entonces vas a hacer actos repetitivos para limpiar, para ordenar. Entonces, ahí es donde está la diferencia, pues. Claro. Doctora, ¿y las personas con este trastorno obsesivo-compulsivo suelen aislarse o se llevan normalmente bien en grupos? Mira, entre las cosas que justamente ellos les trae problemas de interrelación, ¿por qué? Uh-huh. Porque ellos se perciben como diferentes por su forma de pensar y de comportarse, de actuar. Sus amigos se lo hacen también saber, su familia, que no son iguales, y entonces esto de alguna manera les hace sentir vergüenza, miedo, y además entonces se le asocia o incrementa también en ellos problemas para mantener control quizás de la rabia y de la ira, porque entonces esto le produce esa ansiedad de que lo estoy combatiendo pero no puedo mejorar, mis amigos y mi familia me rechazan porque realmente que
genera problemas pues a nivel de la familia y de los amigos, en el trabajo incluso puede generar problemas, porque las personas llega un momento en que se desesperan de ver toda la cantidad de rituales que hacen. Claro. Hace mucho tiempo pasaron, yo no sé si ustedes recordarán, una serie que se llamaba Monk. Esta persona, que era un detective, él tenía un trastorno obsesivo compulsivo. Sí, me acuerdo. Él no podía hacer nada, o sea, tú veías el set de esa película, del espacio, todo ordenadito, todo pulcro, todo limpiado, o sea, y en la vida normal nosotros no actuamos de esa manera, o sea, los que estamos carentes de ese trastorno. Puedes tener, como vuelvo a repetir, patrones que te permiten estructurar tu cotidianidad, pero eso no te causa ni ansiedad, ni a ti ni a los otros, ni tampoco te perturba, ni afecta el desenvolvimiento normal de lo que pasa. A estas personas sí, a estas personas les afecta. Les afecta muchísimo, porque ellos se dan cuenta que su sintomatología no está acorde con lo que sucede. Y eso les produce, de ahí viene la ansiedad que les genera. Y también depresión, ¿no? Sí, claro. Bueno, bien amigos, estamos conversando con la doctora Simoney Pérez, psicóloga y COA, sobre este tema tan interesante como es el trastorno obsesivo compulsivo. Interesante porque, bueno, lo vivimos, repito, personas de cerca y no lo entendemos, y la idea a partir de hoy es que usted, al escuchar este programa, lo entienda, y ya la doctora nos ha especificado ciertos detalles allí. Nosotros, por supuesto, al regreso de la pausa vamos a seguir profundizando sobre esta conversación. Vamos a publicidad. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa, porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. La sonrisa es nuestra mejor carta de presentación, y la doctora Yoconda Mazzochín te ofrece los mejores y más accesibles servicios odontológicos para que adultos y niños luzcan una dentadura impecable. Te ofrecemos blanqueamientos, prótesis dental y un excelente diseño virtual de sonrisa. Estamos ubicados en Bellomonte, Torre Financiera, Caracas. Contáctanos por el 0212-751-5165 o el 0424-208-0402 y en Instagram por @od Yoconda M. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, estamos de regreso en Dosis Alternativa, hablando hoy sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Para ello nos acompaña en la vía telefónica la doctora Simoney Pérez, psicóloga y COA. Doctora, le pregunto qué consejo en todo caso le puede dar usted como experta a los familiares de estas personas, qué deben hacer y qué no deben hacer para establecer relaciones con estas personas. Mira, lo primero, como para ellos es bastante difícil, porque ciertamente puede causar molestia a la persona al ver todo este incremento de rituales y de conductas que hace. Lo primero es tratar de comprender que no es algo que está bajo el control de la persona, una vez que se intensifican o cronifican estos síntomas. Entonces, eso requiere también para ellos paciencia, y en cuanto los observen, también empezar a llevarlos a terapia. ¿Por qué? Porque los síntomas empiezan a hacerse progresivos, y después que se hacen progresivos, también el tratamiento va a ser muchísimo más difícil para ellos, ¿no? Porque, como te digo, aumentan en número y en gravedad, interfiriendo en sus actividades diarias. Entonces, que ellos vayan a las consultas, que le den el apoyo. Generalmente se hace tratamiento conjunto con la familia, que entiendan estos pacientes, porque lo que expliqué antes, como se sienten rechazados, ellos pueden sentir incluso hasta vergüenza
de su propio comportamiento. Entonces, mira, a lo que vean los síntomas, busquen ayuda para la persona, y que esta persona también, quien lo está sufriendo, porque ellos saben lo irracional de su conducta, y como lo saben es lo que les causa angustia, les causa esta ansiedad. Entonces, llevarlos lo más pronto que puedan a la consulta, a un tratamiento, que generalmente es tratamiento tanto terapéutico, farmacológico y médico, por supuesto. O sea, no debería ser difícil que estas personas aceptaran acudir a estos... Generalmente no es fácil, de ellos no es fácil porque al principio no los escudan, no lo reconocen como tal, pero es bueno que se les haga entender que les está causando primero malestar psicológico, además que les está trastornando de manera significativa pues su vida cotidiana, y que afecta a los familiares. ¿Por qué? Porque ellos se van a sentir también muy frustrados. Entonces, justamente parte de la cronicidad de los síntomas se debe a que ellos tardan en reconocer que necesitan ayuda. Y consultan muy tardíamente. Entonces lo hacen ya cuando los síntomas son graves, que realmente perturban por completo su vida. Entonces, a las primeras señales, porque este es un trastorno que puede comenzar en la adolescencia o empezando la adultez temprana. Entonces, cuando se empiecen a ver que hay cosas muy repetitivas desde el punto de vista de ideas, de pensamientos, de imágenes, que son las obsesiones, o conductas que llamen la atención, mira, no se queden con la duda, consulten y busquen la ayuda fundamental para atender los síntomas, porque parte del buen pronóstico en el tratamiento es justamente hacerlo desde que no haya gravedad de los síntomas, pues cuando están empezando, es cuando mejor pronóstico hay. Doctora, ¿se saben las causas sobre esta condición mental? Tienen desde el punto de vista factores genéticos. De hecho, en investigaciones que se han hecho donde ha habido en familias con este trastorno hay un componente hereditario importante. Incluso cuando se han estudiado en gemelos también se ha encontrado pues que hay una incidencia. Puede haber factores sociales, ambientales, que donde un acontecimiento actúa como un factor desencadenante. También algunas enfermedades, a veces problemas de toda índole, fallecimiento de seres queridos. El tipo de educación recibida puede ser un detonante, por ejemplo, si es con demasiado exigente, con demasiado control, demasiado estricta desde niños, entonces esto puede llevar a desencadenar desde este punto de vista el trastorno de obsesivo compulsivo. También se han demostrado factores fisiológicos cuando hay alteraciones a nivel del lóbulo frontal del cerebro, pues alteraciones en cómo se procesa la información desde el punto de vista cognitivo, y en algunas sustancias, alteraciones en sustancias cerebrales, como puede ser el caso de la serotonina, que también hay una incidencia y hay alteraciones. Entonces son los factores que hasta ahorita están determinados que lo originan, pues, ¿no? Hay una serie que está pasando ahorita en un canal de televisión que se llama justamente Los Acumuladores. No sé si han tenido la oportunidad de verlo. Los Acumuladores es un ejemplo típico de un trastorno de obsesivo compulsivo. ¿Por qué? Porque la obsesión está en acumular, el pensamiento es que tengo que acumular, cosas que me van a servir, si no para ahora, para de luego. Y la conducta compulsiva, ¿cuál es? Seguir comprando, seguir acumulando y no poderse deshacer de esos objetos que no les van a servir para nada. Y entonces ustedes pueden ver, los invito a que vean esa serie, pueden ver todo el trastorno que causa, no solamente en la persona, sino en el ámbito familiar. Le cuesta despegarse de las cosas materiales. Sí, porque justamente el hecho de pensar solamente en eliminar algo o desechar algo ya le genera ansiedad, y tú ves que pueden botarlo y ellos van y vuelven a recogerlo, y cuando los recogen sienten el alivio, pero temporal, momentáneo, y por ahí es que va incrementando nuevamente toda la angustia. Pero es más que todo con lo material, ¿no? No solamente con lo material, hay también desde el punto de vista de ideas, por ejemplo, que obsesiones desde el punto de vista de agresión. Por ejemplo, la persona puede pensar que está realizando algo espantoso, dañar a los demás, incluso con que los está
agrediendo, personas que a veces pueden estar en la misa y sienten que están blasfemando y no pueden evitar blasfemar o maldecir dentro de la iglesia. Entonces eso, tú los ves que rezan y rezan y rezan y rezan y rezan para quitar eso. Hay personas que tienen mucha, para tomar decisiones como obsesión. ¿Y las compulsiones cuáles son? Por ejemplo, cuentar a 100 veces del 1 al 10 por cada uno de los pensamientos obscenos que tiene dentro de la iglesia. Entonces, ahí está la compulsión. Evitar los objetos contaminados, el ordenar, el arreglar, el tocar determinados objetos como si fueran talismanes para protegerse, pero de una manera completamente inusual. Y en el caso de la acumulación de objetos, sí, no tiran nada por temor a que algún día lo puedan necesitar. Claro. Entonces tú ves yo les invito a que vean ese programa, ves esas casas donde ni siquiera ellos pueden pasar por la cantidad de objetos que tienen acumulados. Yo lo he visto y he presenciado, y bien importante que ahora que estoy analizando ese tema lo voy a ver, por supuesto, con otros ojos, ¿no? Exacto, con otro punto de vista, porque a veces no entendía que la persona inclusive tenía materia fecal en la casa, orine, en los alimentos al lado, y la persona simplemente no tocaba eso, los alimentos descompuestos, y la nevera full de alimentos descompuestos, y la persona pero era que no le permitían sus pensamientos. No podían sacarle ni un frasquito de allí, de esa nevera. Claro, porque es que tú le mueves algo, inmediatamente ellos sienten que se están desestabilizando, y entonces justamente esa es la obsesión. Si me quitas algo, aquí viene, y la compulsión es, no voy a quitar nada, no voy a tocar nada. Claro, doctora, bien importante todo lo que hemos referido en este espacio, pero hay otra pregunta importante. ¿Esto tiene cura? ¿Llega a los tratamientos, la persona puede erradicar, o es simplemente paliar, manejar, controlar esta situación? A ver, fíjate, aquí entran en juego varias cosas para lo que podríamos decir un buen pronóstico o favorable, un pronóstico favorable o un pronóstico desfavorable. ¿Qué factores se consideran para considerar que hay un pronóstico favorable? Primero, que los síntomas sean leves, es decir, cuando comienzan a surgir. Por eso es importante detectarlos a tiempo y de convencer a estas personas que vayan a tratamiento lo más pronto posible con la aparición de los primeros síntomas. Que la duración de los síntomas sea poca con relación a la primera consulta, o sea, haya menos duración de estos síntomas, justamente para poder atacarlos cuanto antes. Que haya buen ajuste familiar, buen apoyo sociofamiliar, porque eso va a permitir tener también una zona de seguridad de la persona y que se sienta que no está tampoco aislada o sola en su problemática, porque realmente es un problema muy serio. Que haya, y esto es importante, la ausencia de compulsiones, porque cuando están las dos, cuando están las obsesiones y están las compulsiones, agrava la situación. Entonces, si hay ausencia de compulsiones, va a tener mejor pronóstico. Y lo otro, que tenga una buena personalidad premórbida. ¿Qué significa esto? Que no haya otros trastornos concomitantes al trastorno obsesivo compulsivo, es decir, que no haya antecedentes de depresión, que no haya antecedentes de trastornos alimentarios, de déficit de atención, en el caso de los niños, hiperactividad, de trastornos, hay uno que también es el síndrome de Tourette, porque eso le da un pronóstico desfavorable. ¿Cuál sería un pronóstico desfavorable? Que haya iniciado en edad adolescente, allí, y que haya presencia de depresión. Ahí tengo que atajarla, doctora, se nos acabó el tiempo, no tenemos ya ni siquiera un segundo más. Gracias por habernos acompañado. Exacto. En otra oportunidad seguiremos hablando sobre este tema. Creo que podemos hacer otro programa en relación a este tema. Le damos las gracias a la doctora Siboney Pérez, psicóloga y coach, por haber analizado con nosotros este tema del trastorno obsesivo compulsivo. Estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestar. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Twitter por @RCR750, seguir en vivo a través del Periscope, YouTube, nuestra página web rcr.tv y dejar sus comentarios en @dosis alternativa. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve.